Por YouTube en la 102.1 FM WQ. Virgilio Hernández es un conocido activista político, analista político y parlamentario andino. La primera pregunta, ¿qué estás tomando, Virgilio, en estos instantes? ¿Agüita de qué? ¿De vieja? Muy buenos días, William. Un gusto poder saludar con ustedes, un gusto poder estar en WQ Radio. Estoy tomando una agüita de Jamaica. Siempre es bueno empezar la mañana con alguna agüita que ayude también a que el cuerpo cumpla cabalmente sus funciones. Claro. Quiero hablar al comienzo, sobre un tema que hace días se repitió mucho y tiene que ver con la liberación de Glass, de Jorge Glass. Hay algunos actores que hablan que ya hubo un arreglo de UNES con el gobierno nacional para que Jorge Glass pueda obtener la libertad. Otros afirman que no. ¿Cómo se cocina este caso, Virgilio? Bienvenido una vez más. Nuevamente, muy buenos días. Mira, William, yo creo que por un momento hay que dejar de pensar que se trata de Jorge Glass. Aquí hay que plantear que vivimos en una república, en esa república hay leyes y esas leyes tienen que aplicarse independientemente de quién sea la persona. ¿Qué es lo que nos pasa más bien en el caso de Jorge Glass? En el caso de Jorge Glass, que fue de manera absolutamente injusta sentenciado con el Código Penal anterior, ese código establecía no solo para Jorge Glass, sino para cualquier persona privada de la libertad que hubiese sido sentenciada con ese código, que con el 40% de la pena cumplida y siempre y cuando hubiese cumplido todos los requisitos que tienen que ver con la reinserción, son 6 parámetros, entre esos, por ejemplo, el tema de disciplina, educación, cultura, la conexión que haya tenido con su vínculo familiar. Esos parámetros, cualquier persona que cumpla el 40% puede recuperar la libertad. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Jorge? No solo ya ha cumplido el 40%, Jorge ha cumplido el 60%, es decir, incluso el tiempo que está previsto con el Código Penal que está actualmente en vigencia. Pero él fue juzgado con el Código Penal anterior, por lo tanto, al igual que cualquier persona privada de libertad que cumplió con los requisitos, tiene el derecho de poder efectivamente acogerse a los mecanismos de la prelibertad. De tal forma que no hay posibilidad que sobre eso pueda establecerse acuerdo alguno, porque eso significaría, ¿no es cierto?, por parte del gobierno aceptar que ellos manejan la justicia, pues, y que además ubican esa justicia como parte también de una moneda de intercambio. Y lo digo por nuestra parte, en cambio, nosotros hemos señalado el derecho de Jorge Glass a poder recuperar su libertad, puesto que cumplió las condiciones y los requisitos que cualquier persona privada de libertad los tiene. De tal manera que espero yo que ya los jueces no den más dilaciones sobre este campo, los jueces no sigan prolongando una prisión que ya en este punto se convierte casi en un secuestro estatal. Si son orgánicos, la gente de UNES, es decir, cumplen al pie de la letra, son muy unidos los asambleístas, 47, un poquito menos allí, 47 creo que están todavía en UNES. ¿Por qué a veces dan manotones de ahogado? ¿Por qué el tema de Pandora Papers no pasó? ¿A qué se debió este entuerto que al final lo deja con vida al presidente de la República? Mira, creo yo que más allá de lo que sucedió el día en que se aprobó esta ley orgánica, mal llamada para el desarrollo, pero que era la ley económica urgente, más allá de esto, y yo ya planteé mi punto de vista, creo que es fundamental concentrarse en algo que hasta hoy los grandes medios de comunicación y lamentablemente el propio legislativo ha dejado que pase inadvertido. Esa ley fue negada por la Asamblea Nacional. Es absolutamente increíble que el secretario, cuya principal función es dar fe de lo que sucede, cuando le comunica las votaciones que han existido en la Asamblea Nacional, se olvida
de la moción del legislador Esteban Torres de los registros del Partido Social Cristiano, que tuvo 90 votos, es decir, casi las 2/3 de la Asamblea. La ley fue negada. Si una ley es negada expresamente por la Asamblea, no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Esto es un abuso más del derecho y aquí yo realmente lo único que puedo presumir es que esa actuación del secretario fue con el beneplácito de las autoridades de la Asamblea, puesto que a pesar de que omite la votación que se realizó con 90 votos, el secretario sigue actuando y eso es absolutamente inadecuado, es ilegal, porque ese día sí la Asamblea negó el proyecto de ley económica urgente. Por eso caben las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado por parte de Pachacutic, también por parte de la bancada de UNES. Cabe absolutamente la posibilidad de una ley derogatoria, que también la ha presentado Pachacutic y UNES a través de la legisladora de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz. Y hay toda la posibilidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 140, que efectivamente esa ley sea derogada. Pero no queda duda, yo en esto incluso estaba revisando, ¿qué publica? Aquí tengo, no sé si alcanza a ver, pero ¿qué publica El Expreso el día 26? Dice, revés para el gobierno de Guillermo Lasso. La tarde de este 26 de noviembre, la Asamblea Nacional decidió negar el proyecto de ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal que incluía cambios en impuestos para reducir el déficit fiscal. Así recogieron los principales medios y después, paradójicamente, esos mismos medios publicitan que la ley fue publicada en el registro oficial. Esto es absolutamente contrario a lo que dice la Constitución en el artículo 140 y a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 62. Ahora, Virgilio, a ese tema de esa ley, ¿le echamos tierra o va a seguir la pelea o qué piensan hacer ahí desde vuestra óptica, analizando un poco más a fondo? Analizando desde la perspectiva constitucional, porque sobre esto también luego se ha dicho que no se puede presentar proyectos derogatorios porque eso solo es atribución del presidente de la República. Y aquí los que opinan se olvidan efectivamente de lo que dice la norma constitucional. Si bien es cierto, el artículo 135 señala que solo el presidente puede presentar proyectos económicos urgentes, también el 140 establece una excepción. Yo fui legislador constituyente. Para la constituyente del 2008, era una anomalía, constituye una anomalía que una ley pueda entrar como decreto ley. Los decretos ley son propios de la dictadura. Por lo tanto, como es una anomalía, dice, muy bien, si la Asamblea no logró ponerse de acuerdo, no logró aprobar, modificar o negar, lo que en este caso sí sucedió, ¿sí? Pero esto dice, y se publica una ley como decreto ley, ¿sí? La Asamblea en cualquier momento puede recuperar su función, que es precisamente la de analizar, la de aprobar leyes, y puede o modificar o derogar, de tal forma que hay completa posibilidad de que esto se haga. Además, yo he recurrido a las actas de la constituyente e incluso a las actas de la Comisión 3 y hay toda la posibilidad para que se haga. Vamos a ver cómo califica el Consejo Administrativo de la Legislatura. Aquí hay un primer debate. Cuidado, el Consejo acoge el criterio del presidente Guillermo Lasso de decir no hay posibilidad de que presenten proyectos derogatorios. Cuidado, porque la Constitución efectivamente lo permite. Vamos a ver aquí nuevamente cómo actúa la Asamblea Nacional, si hace defender la Constitución y la institucionalidad, Virgilio, o cumple consignas de poder político. De lo que tú me dices, Virgilio, estamos hablando con Virgilio Hernández, analista político y parlamentario andino. Rescato ese artículo del 140, que no solamente el presidente puede decretar leyes urgentes, tratarse leyes urgentes, sino que el 140 también le permite a la Asamblea, según la Constitución del 2008, hacer lo mismo. ¿A eso vamos, Virgilio, o no? Efectivamente, William, mira, yo aquí se puede por lo menos observar, yo he ido a las actas de la Asamblea Constituyente, la acta del 12 de julio en la que se discutió
el 12 de julio en segundo debate estos artículos, del 30 de junio en la que se discutió en primer debate, pero también he ido a las actas de la comisión número 3 y siempre ese artículo fue un artículo que incluso en sus primeras redacciones estaba separado del resto y estaba con un título que se llamaba de los trámites especiales y siempre era un artículo aparte que se llamaba decreto ley. De tal forma que esto es excepcional. El presidente de la República puede, según el 135, presentar proyectos de ley económica. Es el único que tiene iniciativa en esa materia, con la excepción que está planteada en el artículo 140, que cuando un proyecto entró por el Ministerio de la Ley y se publicó como decreto ley, puede la Asamblea en cualquier momento, así lo dice expresamente el texto constitucional, o modificar o derogar ese proyecto de ley. Ya, presentado, publicado y todo eso, digamos, el gobierno entra o hace entrar por el Ministerio de la Ley. El legislativo, de acuerdo al 140, puede entrar, modificar, hacer unos cambios o derogar, es decir, sacarlo de ahí, ¿no? Efectivamente, y mira, ¿qué es lo que nos dice el acta del 15 de mayo, de la mesa número 3? Reconoce esto que te estoy diciendo. Señala el decreto ley como instrumento de situación de sustitución legislativa. Tiene una justificación excepcional, que es que exista un caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pero esta habilitación está enmarcada dentro de unos límites. Eso es lo que puso la mesa constituyente precisamente como argumento a esta excepcionalidad, de tal forma que esto que señalan de que no puede que solo el presidente de la República es absolutamente equivocado y está en contra del espíritu de la constituyente de 2008 de Montecristi. Gracias por acompañarnos unos minutos al analista político y parlamentario andino Virgilio Hernández. A seguir tomando esa agua de Jamaica. Un abrazo a la distancia, Virgilio. Un abrazo, William. Buen día y ojalá también podamos vernos antes del final del año. Si no es así, un abrazo para ti en el próximo año y que sea un buen año para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Virgilio. Vamos a hacer una